Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este rato de televisión. Nosotros más o menos en unos 27 minutos vamos a darnos una vuelta por algunos de los temas del sector agropecuario, sobre todo lo que más impactan en todos los días de que vivimos. Y uno de los temas más importantes tiene que ver con la política, con el devenir político de estos tiempos, sobre todo teniendo en cuenta que el sector ha sentido plenamente el impacto de políticas adversas realmente muy importantes, y cuando uno recorre el interior nota en las calles y en las ciudades las circunstancias que se viven. El hecho es que hay expectativas de cambio y el tema es si esas expectativas son realmente expectativas o si son solamente una cuestión de promesas y de ganas. Por una razón muy sencilla. Primero y fundamental, porque necesitan del campo para seguir. El que gane necesita del campo. Y por lo tanto, al principio va a tener que dar alguna señal positiva para el campo. Si el campo sabe aprovechar esa señal y además empieza a ponerse los pantalones largos y a mostrar que está en condiciones de generar estrategias y de generar proyectos comunes, la cosa va a cambiar. El mercado internacional no te va a dar gran ayuda, no más que la que te está dando hoy. Que hoy, cuando vos mirás los precios, fíjate que esta semana el trigo alcanzó otra vez los $230 en Chicago, o el maíz 170, 165 y todavía tiene alguna chance de subir, y la soja llegó a 390, que yo creo que es un excelente precio para cómo está el mercado hoy. No creo que se mantenga, pero no obstante, con estos precios el mercado internacional sigue siendo bueno. Todos los condicionantes que tiene hoy la producción argentina son exclusivamente de políticas internas. Eso es lo que hay que modificar. Y creo que el nuevo gobierno algunas va a modificar, no todas. El que sean todas va a depender mucho de la actitud que asuma el campo, ¿no? El asunto fundamental es que como la cuestión está centrada en las políticas y como la situación es realmente muy complicada, a 150 kilómetros de los puertos, en trigo, por ejemplo, tenés que pagar más de transporte que lo que vale lo que transportás. Con lo cual la cuestión está bien zanjada, bien entendida, digamos, los caminos que debemos tomar son otros. Ahora, en esta circunstancia, ¿hay contacto entre las entidades y los futuros gabinetes como para poder desarrollar esas políticas positivas? Bueno, hemos tenido intercambios. Nosotros en realidad hicimos una planificación a principios de este año. Nosotros vamos a trabajar las 4 cadenas juntas. Hoy hay personas de las cadenas o algunas instituciones que están trabajando estrechamente con, vamos a decir, con los distintos partidos o alianzas. Nosotros en lo particular hemos hecho un acuerdo con las otras cadenas. Se va a lanzar una propuesta en el Congreso de Maizar en el mes de julio en Buenos Aires. Es algo que estuvimos trabajando durante los últimos 5 o 6 meses, y ahí es donde a partir de ahí vamos a empezar a presentar ese documento a todos los partidos, alianzas, etcétera, que bueno, se están acabando de conformar. Pero bueno, tenemos una cantidad importantísima, el material humano que hay en la cadena de soja es enorme, en varias de las especialidades, y vienen colaborando, sabemos, cada uno con sus posibilidades, con sus afinidades también. Es una cadena muy grande donde hay mucho personal que está trabajando, digamos. Como institución, lo que tenemos en marcha es esto que acabo de comentar, en conjunción con Maizar, con Argentrigo y con Asagir, ¿no? Hay que pensar básicamente que evidentemente los gabinetes deben impulsar estas políticas. Ahora, desde los lugares de pensamiento, desde las universidades, se ve que estos cambios de esos nuevos gabinetes se están dando. La verdad que muchos no están diciendo, más allá de alguna cuestión esporádica en torno de las retenciones, que bueno, casi todos ellos hablan de sacarlas a las producciones regionales y en algún caso en los granos con distinta magnitud. Mucho más que esto no se escucha, y la verdad que eso no es una política ni una estrategia que pueda sostenerse a largo plazo. No nos están dando señales de hacia dónde quieren ir. Uno podría decir qué debería pasar, ¿no? Y lo que debería pasar es, creo que estamos en una crisis importante que en una parte está sostenida por cuestiones internacionales de otros productos, algunos precios, pero cuando uno empieza a indagar con cierta profundidad se da cuenta de que eso es relativamente menor. Si nosotros miramos el precio de los granos, ¿no? La soja. Bueno, la soja hoy vale bastante menos que hace
un año atrás. Pero la verdad es que con este precio solamente estuvo por arriba de él 3 años en toda la historia, ¿sí? Y cuando este precio estaba en la fase ascendente, con valores menores incluso, la gente ganaba plata. Entonces ahí hay un tema interno que tiene una componente que en aquel momento se pagaba menos retenciones, pero también la relación peso-dólar era diferente. Nosotros tenemos una inflación en dólares en los últimos años que ha descolocado todas las producciones regionales, por ejemplo, y ha llegado a las pampeanas, ¿no? O sea, hoy casi todo el mundo que hace maíz pierde plata, muchos de los que hacen soja perdieron plata en este último ciclo, a pesar de los grandes rendimientos, ¿no? Y esto, ahí hay algo estructural que tenemos que mirar, que no tiene una dimensión de afuera, pero tiene una dimensión fuerte de adentro. Si empezamos a cruzar otras actividades, vemos que nuestros sistemas han sido cada vez más vulnerables, sin rotación, con cereales, con lo cual eso involucra una serie de consecuencias que van desde la sostenibilidad productiva de los suelos hasta la sostenibilidad económica, problemas de diversa índole. Estamos en el tema de Mercoláctea, ¿no? Con una crisis fuerte que de vuelta tiene una dimensión internacional y una dimensión local, ¿no? Donde, bueno, frente a lo que los nutricionistas dicen que en Argentina debería expandirse el consumo de leche para llegar a valores y estándares más adecuados, bueno, no hay una estrategia y una política para que eso ocurra, como no lo hay para facilitar la exportación, ¿no? Las problemáticas son complejas y no hay medidas mágicas, sacamos la retención y resolvemos el país. Eso no es así, digamos, hay que trabajar sobre distintas dimensiones que pasan por la infraestructura, los recursos humanos, el fomento a las inversiones para poder agregar valor, bueno, una serie de condimentos que no veo que hoy estén en el menú de lo que por lo menos dicen. Espero que en los gabinetes lo estén trabajando, pero los candidatos no veo que estén diciendo estas cosas. El tema evidentemente pasa por las cuestiones de políticas, desde las políticas económicas hasta las políticas de desarrollo estructural, etcétera. Ahora, ¿con eso le basta a los productores? Yo creo que no es un problema solamente político, es un problema que diría que discurre en la temporalidad. Y eso que suena como un pretexto o como una cosa demasiado complicada, se refiere a que este problema está inserto dentro de lo que es la política dentro del país hacia el sector, y en este caso particular hacia el maíz, hacia el sorgo, y lo que son los mercados mundiales, con el ingreso de nuevos jugadores a un mercado fuertemente demandante, fundamentalmente por la transformación de proteína vegetal en proteína animal, y muy competitivo, donde ingresan también nuevos jugadores, como es el caso de los brasileños con su safriña, por eso de la temporalidad. Este es el momento que debemos colocar el maíz de exportación. Ucrania, que es un país muy particular, que como algunos otros países en su momento que tenían la famosa soja Maradona y no hacían biotecnología, los ucranianos harán la soja Messi, el maíz Messi, que tampoco debería ser biotecnológico, pero es biotecnológico. Entonces, no es que tocando solamente uno de los puntos vamos a tratar de solucionar el problema. Una de las coincidencias y disidencias que tenemos con el sector oficial en la Argentina es que ellos afirman, de acuerdo a su teoría de económica estructuralista, que es de tipo desarrollista, de que la rentabilidad del maíz y del sorgo va a venir a partir del valor agregado. Y en eso coincidimos todos. Es muy difícil hoy en el mercado mundial colocar grano a un precio competitivo y que resulte negocio. Siempre es mucho más interesante transformarlo con valor agregado. ¿Por qué? Porque te hace más competitivo, porque es un mercado más demandante y de mejores precios. Donde diferimos son en los mecanismos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ellos políticamente han derecho a llevar adelante sus políticas, nosotros nos damos cuenta que el mecanismo no está funcionando. Entonces, no podemos agregar valor a la producción si la génesis, si la producción en sí misma no crece, sino que decrece por razones económicas.
Si nosotros en el orden interno actual todavía queda alguna chance de que recapaciten y traten de cambiar un poquito a tiempo, porque no les conviene económicamente al gobierno incluso, porque se están perdiendo, aún con el sistema actual, entre 1.000 y 1.200 millones de dólares de retenciones. Si nosotros logramos convencerlos a los que están ahora y a los que eventualmente vengan hacia el futuro, de que es necesario estimular la producción, para lo cual existen herramientas económicas, quitas de retenciones que no inciden tanto en un presupuesto, un cambio diferencial, para no decir devaluación, para que no se me vengan a la yugular todo, es un cambio competitivo, vamos a lograr generar una masa crítica importante de maíz. Si a eso lo concatenamos con medidas políticas que no castiguen a las bioenergías, sino que las favorezcan, para los cuales presupongo que debemos romper estructuras mentales en los funcionarios y algunas estructuras lobistas que seguramente existen de parte de la industria petrolera. Si podemos conseguir eso, vamos a tener una ventaja inmediata. De los 13.000 o 14.000 millones de dólares que importa el país en concepto de energía, me atreveré a decirte que 1.500 o 1.700 millones de dólares podemos ahorrarlo con el uso de nuestro etanol, de primera o de segunda generación. Más fácil de primera, para la segunda generación es muy caro y tiene mucho conflicto con la sostenibilidad. Si lo sumamos en una acción inteligente al etanol de maíz y al etanol de caña de azúcar, solucionamos también un problema en el NOA de la caña de azúcar y generamos un mercado de etanol sumamente competitivo, oferente, tanto para el mercado interno como para el mercado externo. En ese momento, una vez que pongamos en marcha el mecanismo de la producción, donde exista rentabilidad, donde un productor que está a 45 kilómetros de la costa en campo propio, del puerto en campo propio, no necesite 90 quintales de maíz para cubrir los costos. Si logramos poner en marcha ese mecanismo, que no es complejo, porque si hay una cadena que tiene velocidad de respuesta frente a lo que significa valor agregado, es el maíz. Producción local, tecnología local, técnicos locales, mercados altamente competitivos en el orden local y seguramente en el orden internacional, sacándole las trabas. Una vez que ponemos en marcha todo este fantástico mecanismo de generación de riqueza con pago de impuestos, esto no tiene que ser gratuito, no queremos subvenciones, queremos simplemente que se nos cobre lo que corresponde. Con medidas de fomento a través de créditos, que seguramente van a venir, si el país cambia su política económica y su política política, van a venir créditos del exterior, yo creo que la cadena del maíz, que en condiciones normales puede generar 11 puestos legítimos cada 100 hectáreas de cultivo, va a ser una realidad. La precisión no se detiene. Nueva pulverizadora MAP 2 con caja de transmisión automática. Transmisión de 4 velocidades. Mayor estabilidad en la pulverización. Funcionamiento suave y sin saltos. Mayor confort para el operador. Mayor productividad. Menores costos de mantenimiento. PLA. Rendimiento a la altura de tu campo. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Desde 1907, operando a futuro los principales productos del país. In just a decade, the landscape of the Argentinian countryside has changed forever. Líder From north indiscutido to en south. embolsado de granos y forrajes. Las bolsas y Pesasilo están conquistando a los productores de todo el mundo gracias a su confiabilidad y eficacia. Y Pesasilo, la bolsa líder en almacenamiento de granos y forrajes. Y Pesasilo en Bolsa Más. Manufactured by Grupo IPESA, Río Chico. Y uno de los temas que uno no deja de pensar es que la educación es
lo que va a venir a cubrir todos los baches y las dificultades que estamos viviendo. Es por eso que hay una preocupación, por lo menos en mí, en lo que se refiere a que los mismos chicos, la gente de los pueblos, desconoce su vinculación con el sector agropecuario. Y esto evidentemente debe ser una preocupación de la dirigencia. Sí, yo creo que hoy es peor porque la realidad es que cada vez hay más gente que vive en las ciudades, los cambios son cada vez más rápidos, más profundos y por lo tanto hace 50 años el escenario era totalmente distinto, ¿no? El enorme desafío que tenemos es tratar de interpretar el escenario que tenemos, que es absolutamente cambiante y que cambia cada vez con más velocidad y con más profundidad, y frente a eso tratar de dar alguna respuesta. Hoy tenemos las redes sociales, tenemos un montón de herramientas que antes no existían y que estamos empezando a entenderlas y empezando a utilizarlas. Obviamente el trabajo que tenemos por delante es muy grande. Ha habido muchos años de desprestigio hacia lo que nosotros hacíamos, con campañas orquestadas y demás. Nosotros tenemos la enorme tranquilidad de conciencia de que lo que hacemos, lo hacemos con la ciencia avalando lo que hacemos, con todo el corazón y la vocación para tratar de producir la mayor cantidad de alimentos, fibras y energía de la forma más sustentable, cuidando el aire, el agua y el suelo. Eso nos da, esto es absolutamente genuino, ¿no? Nosotros tenemos la tranquilidad de decir, bueno, estamos en esto y somos absolutamente genuinos, por eso podemos plantarnos frente al que sea y contarle qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, y eso no se ve mucho, ¿no? Hoy hay siempre una construcción o un relato detrás de algo que hace que sea más atractivo. Además, lo nuestro es absolutamente genuino. Nosotros tenemos esa enorme virtud y esa enorme herramienta que es contar básicamente lo que hacemos y tratar de que esos chicos que vos te encontrás traten de acercarse, o tratar de seducirlos, tratar de encontrar las herramientas que a ellos les son apetecibles para tratar de llegar con nuestro mensaje. Es un gran desafío. Antes era solo producir, hoy ser productor significa mucho más que dedicarse a producir en el campo, ¿no? Y se piensa mucho en el hoy, se piensa en el ahora, se piensa en el tema de las redes sociales, en los pibes que están más metidos en eso que en otra cosa. Ahora, si uno mira el alrededor, los tres principales candidatos al sillón de Rivadavia, los tres presidenciables, son egresados de universidades privadas. Usted me dirá una coincidencia, sí, puede ser, pero nunca había sucedido en la historia. Ni siquiera uno era egresado, la mayoría eran egresados, o todos fueron egresados de universidades públicas. Y esta vez son egresados de universidades privadas. Quiere decir que estos tipos ya, la mayoría tienen medio siglo de vida, con lo cual no hace poco que le venimos errando al agujero, ¿no? Hace tiempo que venimos con dificultades y hace tiempo que debiéramos haber pensado que la arruga de la alfombra en algún momento iba a quedar allí y nos íbamos a dar cuenta que habíamos metido un poco de basura debajo de ella. De manera que el punto es cómo se ve esto, cómo ven, digamos, la dirigencia, cómo ve la gente que está en el sector esta situación. Mira, lo que se me ocurre es insistir en la inclusión, pero no en la inclusión como un eufemismo o un verso, sino una inclusión social real, una integración. Y ahí nuevamente creo que no me parece una buena noticia que los candidatos presidenciales sean egresados de educaciones privadas, sino que sería mejor noticia que la educación pública sea de tan buena calidad, que sea de tanta excelencia, que realmente todos podamos acudir sin ningún temor a la educación pública. Y esto lo digo por lo siguiente: yo soy fruto de la educación pública. Yo estudié en una escuela primaria de barrio, después estudié en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que es un colegio público dependiente de la Universidad de Buenos Aires, y después estudié en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía, y realmente estoy orgulloso de la formación académica que he recibido. Y sin embargo,
siendo yo una persona que le debe muchísimo a la educación pública y muchísimo a la Argentina como ciudadano, de alguna manera se vio obligado a enviar a sus hijos, a mis hijos, a escuelas privadas desde la primaria, la secundaria y la universidad, donde han estudiado en la Universidad de Itela. Y la verdad que no sé si está bueno eso. Yo hubiese preferido que tanto mis hijos como los hijos de las personas que no conozco y de las personas de todas las condiciones sociales tengan esa posibilidad de decir voy a una escuela pública, voy a una universidad pública y voy a recibir la misma educación de excelencia que yo puedo recibir en una universidad privada o en Harvard o en Wharton o donde sea. Me parece que cuando estamos hablando de inclusión, de integración, me parece que tenemos que empezar a hablar de esas cosas, porque si no, hablar de igualdad de oportunidades termina siendo una entelequia. Y por ejemplo, igualdad de oportunidades es que todos los chicos cuando lleguen a la escuela, al jardín de infantes, a la escuela primaria, lleguen en similar condiciones de nutrición. En esto, y seguramente Sergio Brito ha ahondado en este tema, pero me parece que la calidad de la nutrición, el acceso a la alimentación saludable empieza a ser un tema fundamental, casi diría un tema preliminar a la educación. Porque si nosotros no aseguramos que toda la población pueda acceder a una alimentación saludable en esta ventana de vida que son los 1000 días que van del embarazo, o sea, los 9 meses en la panza de la mamá y los 2 primeros años de vida, estamos de alguna manera afectando la capacidad cognitiva, porque en esos 1000 días es donde se forma gran parte del cerebro humano y lógicamente una malnutrición en esa etapa significa de alguna manera romper esa igualdad de oportunidades. De ahí que me parece que este tema es sumamente importante y bueno, es el punto de partida para hablar de igualdad de oportunidades en la educación, en el trabajo, en la integración social. ¿Cuántos temas se van disparando a medida que uno va pensando en cuántos son los fallos estructurales? Fíjate que arrancamos pensando con Gastón Fernández Palma si alcanzaba simplemente con un cambio de políticas o con un cambio de posición frente a la situación de la actualidad para que las cosas cambien. Y ahora nos empezamos a dar cuenta que los presidenciables son egresados de universidades privadas. Y nos empezamos a dar cuenta de que no todos los chicos están bien nutridos y que esos 1000 días, desde el embarazo hasta los primeros días de vida, son fundamentales porque se forma el cerebro. Y entonces si allí no hay una buena nutrición, empezamos a tener dificultades por el tema cognitivo. Pero al mismo tiempo, fíjate que en superficie todavía hay algunos datos que son importantes. Cuando uno enfrenta a un profesional de ciencias económicas, lo invitamos al programa. Vení, contame un poco cómo están estas cosas. Y dice, no, esperá, ¿me vas a hablar de mercados agropecuarios? No tengo ni idea. ¿Cómo? ¿Un profesional de ciencias económicas que ha egresado en la Argentina no conoce de mercados agropecuarios? ¿Y entonces de qué conoce? Digo, porque la Argentina vive de esto, no vive de otra cosa, ¿no? Entonces, debería haber una preocupación vinculada con ese tema. Bueno, el actual equipo económico de Argentina, que surge de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, anda y fíjate qué están enseñando en esa facultad en términos del sistema agroalimentario argentino. Es todo pálida, todo para atrás. Es todo un modelo del siglo XIX. Bueno, esta es la consecuencia. Lo que vos decís es eso, ¿no? Entonces, si nosotros no tomamos conciencia de nuestras potencialidades, si nosotros no nos damos cuenta que tenemos fortalezas en algo que el mundo necesita, y bueno, vamos a seguir a los tumbos. Porque no hay otros sectores. Argentina le vende industria a Brasil, subsidiada, y Brasil a Argentina. Ninguno de los dos tenemos mercados afuera competitivos en serio. Eso hay que tenerlo claro, digamos. ¿Dónde tenemos competitividad? En producir alimentos. ¿Podemos sacar ventajas? Sí. ¿Qué hay que hacer? Agregar valor. Para eso, ¿qué tiene que ocurrir? Generar condiciones para que la inversión venga, nacional e internacional, venga en las mejores condiciones para agregar valor y generar trabajo. ¿A dónde? En cada territorio. Y así vamos a tener un país más armónicamente desarrollado. Pero, bueno, esta es mi visión. No es la de los que toman hoy las decisiones en la Argentina.
¿Sabés qué pasa? Que las decisiones en la Argentina las tenemos que tomar vos y yo. A la vueltita seguimos charlando. En la vida sembras muchas semillas. La semilla de una pasión. La semilla de la amistad. La semilla de un talento. La semilla del amor. La semilla de una aventura. Y la semilla que te cambia la vida. Seguí sembrando mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla. Lidera Semillas. In just a decade, the landscape of the Argentinian countryside has changed forever. Líder From north indiscutido to en embolsado de granos y forrajes. Las bolsas y pesas Hilo están conquistando a los productores de todo el mundo gracias a su confiabilidad y eficacia. Y Pesas Hilo, la bolsa líder en almacenamiento de granos y forrajes. Y Pesas Hilo en Bolsa Más. Manufactured by Grupo Ipesa, Río Chico. Maizar organiza su próximo congreso anual los próximos 30 de junio y 1 de julio, bajo el lema Construyendo el Futuro. La Asociación de Maíz y Sorgo abordará no solamente los avances del cultivo, sino que abrirá el debate de los mitos y realidades de la tecnología agrícola moderna y su impacto en la salud humana y ambiental, con las comunidades médica, de nutricionistas y educativa. Maizar 2015, próximos 30 de junio y 1 de julio en el complejo Golden Center, Parque Norte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se lo pierda. Bueno, y como ves, las cosas se arman de esta manera, digamos, ¿no? Las falencias estructurales son muchas y tenemos de aquí para adelante la responsabilidad de elegir nosotros, de ser nosotros los que decidimos cuáles son las políticas que se ponen en marcha. Somos nosotros los responsables de empoderar a aquellos que van a manejar este colectivo que solemos llamar Estado, que somos nosotros, ¿no es cierto? Así que hay que saber, hay que aprender y hay que tratar de involucrarse. Pero no te vayas, porque en un ratito nada más está con nosotros Diego Peidró para hacer su Agro TV. Nosotros nos volvemos a encontrar acá, en este mismo lugar, en esta esquina, a la misma hora y en este mismo canal. Hasta entonces, muchas gracias.